¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos en Twitch. Bienvenidos al día de descanso. Aquí estamos una semana más, otro lunes más. Esta semana hemos tenido bastantes vueltas por etapas. Tenemos cositas de lo que hablar. Veremos ahora, como siempre, el vídeo de resumen de los resultados que ha habido esta semana de todas las carreras. Luego entraremos un poquito más en profundidad en Polonia, Burgos y Noruega, que son las tres carreras más grandes que ha habido. Y después veremos las carreras que hay esta semana, que es una semana bastante más tranquila de preparación hacia la vuelta, aunque vuelve a haber una carrera World Tour, pero es una prueba de un día. Y luego hay muy pocas carreras, así que tampoco hay mucho más que cortar. Así que yo creo que hoy será un stream un poco más breve que otras veces. Estuve el otro día en las lagunas de Neila, ya lo comenté, no sé si lo visteis o no. Y la verdad es que muy bien, ya habéis visto que hace mucho calor en Burgos, estoy pasando un calor terrible yo aquí, pero bueno, como siempre, tengo por aquí preparado el vídeo del resumen, así que vamos a ir para allá a verlo y luego ya entramos más en profundidad en el resto de carreras. Resumen semanal de resultados de ciclismo del 4 al 10 de agosto. De categoría 2.2 se han disputado la Chris Brace Elites que venció Fink Crockett de Volker Wessels, la Vuelta a Colombia que ha ganado Rodrigo Contreras de Nu Colombia, el Tour Ciclista Internacional de la Guadeloupe que se ha llevado su compañero Andrés Camilo Ardila y el Tour Seklerland donde ganó Dominic Newman de ATT Investments. De categoría 2.1 el Tour de Line que se llevó Keanu de Brooks de Bisma Lisa Bike venciendo una etapa. Nicolás Prodón de Decathlon G2R La Mundial se llevó otra etapa y Tom Donenweir de Grupama FDJ la restante. De la misma categoría se disputó la Transhimalaya Cycling Race, donde venció Raman Sisku de Linin Star después de ganar una etapa. Martin Las de Quick ganó otra y Dusan Rajovic de Solution Tech Vini Fantini dos. Y de la misma categoría está en marcha la Volta a Portugal, que va liderando tras la cuarta etapa Artem Nick de Anicolor 121. Hasta ahora han vencido las etapas Rafael Reis, también de Anicolor 121, Germán Nicolás Tibani de Aviludo Louletano Loulé, Pau Martí de Israel Premier Tech Academy, Hugo Núñez de Credibob Melea Aluminios Marcos Carr y Byron Munton de Feirense Beceler. Se ha disputado la Vuelta a Burgos de categoría 2.pro, vencida por Isaac del Toro de UAE Emirates XRG. Lorenzo Fortunato de XDS Astana ha sido segundo y Leo Visio de Caldona G2R La Mundial tercero. Julio Chicone de Lidl Trek venció la clasificación de los puntos. Carlos García Pierna de Burgos Burpelet BH la de la montaña. Isaac del Toro la de los jóvenes y el Red Bull Bora Hansgrohe la clasificación por equipos. Rui Adrià de Red Bull Bora Hansgrohe venció la primera etapa, Mateo Moschetti de Q36.5 la segunda, Leo Visio la tercera, Damiano Caruso de Bahrain Victorious la cuarta y Julio Chicone la quinta. También de esa categoría se ha disputado la Arctic Race of Norway. Corbin Strong de Israel Premier Tech se ha llevado la general, Tom Pidcock de Q36.5 ha sido segundo y Christian Escaroni de XDS Astana tercero. Corbin Strong venció también la clasificación de los puntos y la de los jóvenes. Storming Ingebrigtsen de Cup Repsol la de la montaña y XDS Astana se llevó la clasificación por equipos. Corbin Strong ganó la primera etapa, Alexander Kristoff de 1X Mobility la segunda, Tom Pidcock la tercera y Frederick Dwerners de 1X Mobility la cuarta. Y de categoría World Tour se ha disputado el Tour de Polón, que ha vencido Brandon McNulty de UAE Emirates XRG. Antonio Tiberi de Bahrain Victorious ha sido segundo y Mateo Sobrero de Red Bull Bora Hansgrohe tercero. Pello Bilbao de Bahrain Victorious ha sido noveno. Ben Turner de Ineos Grenadiers ha ganado la clasificación de los puntos. Timo Kielik de Alpecin de Kuning la montaña. Patrick Stoss de Polonia la de las metas volantes y el UAE Emirates XRG la clasificación por equipos. Olaf Koig de Bisma Lisabike venció la primera etapa. Paul Lapega de Decaldón G2R la mundial la segunda. Ben Turner de Ineos Grenadiers la tercera, en la que Pello Bilbao fue segundo, Paul Mañé de Sudal Quick Step la cuarta, Matthew Brennan de Bisma Lisabike la quinta, Víctor Languilotti de Ineos Grenadiers la sexta y Brandon McNulty la séptima y última. Pues ese es el resumen de la semana. Como veis, muchas vueltas por etapas. Hay que destacar de las carreras de, digamos, menor categoría, de nivel 2.1, el ataque que hizo Keanu de Brooks en el Tour de Line en la última etapa, 50 kilómetros en el Col de la Gran Colombier, 50 kilómetros de meta que se hizo en solitario para llevarse la etapa y la carrera. Fue algo espectacular. Su primera victoria, yo creo, como profesional. Había hecho buenos puestos pero no había ganado o por lo menos llevaba varios años sin ganar, a ver si lo tengo por aquí. No, su primera y segunda victoria como profesional, sí, había ganado dos etapas del Porvenir con la general de 2022 y está en edad aún de correr el Tour del Porvenir. O sea que todavía Brooks tiene bastante margen y puede seguir progresando.
Vale, podemos ver aquí ya el perfil de la primera etapa del Tour de Polonia. Como vemos, una etapa llana, esta primera, casi 200 kilómetros. En fuga siempre corredores de equipos menores y tal. Patrick Stoss de la selección de Polonia, que es un típico que vamos a ver bastantes veces. Estaba Donovan Grondin de Arkea B&B y Lars Boven de Alpecin de Koenig. Victoria al sprint para Olaf Koig después de un lanzamiento espectacular de Matthew Brennan, que además de lanzar a Olaf Koig para la victoria, se encargó de estorbar por detrás, que se la lió bastante a Fernando Gaviria, que casi se va al suelo, tuvo que dejar de pedalear, incluso yo creo que echó la mano al freno y todo, pero como veis, Tintor Teutenberg amarilla y Matthew Brennan amarilla, o sea que fue un inicio un poco movidito del Tour de Polonia. Ganó bien el sprint Olaf Koy, segundo fue Mañer y tercero Jensen Plotright. La general Olaf Koy se colocaba como líder, evidentemente. Luego estaban el resto de los corredores que habían cogido bonificaciones. Donovan Grondin cogía el maillot de las metas volantes, que aquí en Pro Cycling Stats no sale, pero si lo vemos aquí, ahí se ven los dos sprints intermedios que ganó él, el otro lo ganó Lars Boven. En la montaña fue Bob Muyema que consiguió pasar el puerto, por llamarlo de alguna manera, porque era 1 km 300 al 1,6%, que ya ves tú, lo pasó en primer lugar y se vestía con el primer maillot de la montaña, y el XDS Astana era el mejor equipo de este primer día. Así llegaba el segundo, que era ahí en Carpax, con ese final en una ascensión de 3,1 km al 6,7%, que continuaba a otra extensión de 2,3 kilómetros al 5,1%, donde había un sprint intermedio. Ya como veis es un perfil de más de media montaña, con más desnivel, 2.200 metros, y con dificultad ahí en la parte final. Y de nuevo, pues el guión el mismo, solo que aquí no hubo... Bueno, sí que fue más o menos un sprint, estuvo más Walker en fuga, Bucinski, Gamper y Patrick Stoss de nuevo, que bonificó con 6 segundos por los sprints intermedios. Hubo un sprint reducido hacia arriba, no se llegó en un grupo pequeño, pero tampoco grande. Fueron 31 corredores más o menos los que llegaron ahí al final. 32 para sprintar. Lo que pasa es que con la pendiente sí que se hicieron bastantes diferencias. Muy bien por la PGA, que consiguió esa victoria, metiéndole además 2 segundos a Matías Bacech, que hacía segundo, y Víctor Langelotti, que hacía tercero. Tiberi y Kristen eran cuarto y quinto, llegando con el mismo tiempo. En la general, la primera se ponía de líder con 6 segundos sobre Bacech, los dos que había sacado, más los 4 de bonificación, y 8 sobre Víctor Langelotti. Luego ya Kristen y Tiberi se quedaban a 12 segundos. En los puntos se colocaba en primer lugar la Pega por ir primero en la general. Coix bajaba al segundo puesto. Y como os decía, esto lo vamos a ver bastante en los sprints intermedios. Patrick Stoss pasó los dos primeros en primer lugar. Los otros dos fueron Patrick Gamper y Filippo Baroncini. La montaña, aquí sí que hubo ascensiones de verdad. Tomás Bucinski fue el que pasó más en primer lugar y se colocaba como líder de la clasificación. Y el UAE, en la clasificación por equipos, pasaba a liderar con los puestos de Jan Christen y Brandon McNulty, sobre todo en cabeza. La tercera etapa, de nuevo, un perfil con mucho desnivel, circuito muy rompepiernas, 3.500 metros de desnivel. Ahí en Walbridge, todo el circuito se subía la misma extensión en 2 ocasiones por distintas vertientes, y luego se hacía la bajada, otra extensión que se hacía al principio, se salía del circuito y, y se llegaba hasta la meta en un ligero descenso. Hubo una caída muy gorda aquí, entonces a falta de 15 kilómetros en la bajada, esta final se decidió neutralizar los tiempos, que no iba a contar para la clasificación general, y entonces que disputase quien quisiese disputar la etapa, pero no se iban a hacer diferencias. Hubo victoria para Ben Turner, seguido de Pello Bilbao y Andrea Baioli. Era un sprint también en ascenso, la parte final. El grupo estaba
bastante roto. Aparte había gente que quiso disputar y gente que no, entonces no hubo tampoco, no fue un sprint puro, pero tampoco, como no había diferencias en la general, tampoco había mucha gente por ahí que se metiese. Pierre Thierry fue descalificado este día y se llevó tarjeta amarilla. No pudo acabar Bacech, no pudo acabar Owen Dull, no pudo acabar Bob Jungels, no pudo acabar Grondin, no pudo acabar Lars Boven y no pudo acabar Filippo Baroncini, que fue hospitalizado, que está en coma inducido y que lo van a trasladar ahora a Italia. Fue el que más sufrió de la caída. Esperemos que le vaya todo bien a Filippo Baroncini, que se recupere pronto y lo mejor posible, pero es el que más lesiones tenía. Realmente no sé el alcance de sus lesiones, pero no te ponen en coma inducido por nada, o sea que estará bastante, bastante jodido. Evidentemente, la general, quitando los abandonos de la gente que estaba adelante, Matías Bacech, sobre todo, pues Langelotti ascendía al segundo puesto, Christen al tercero y Tiberi al cuarto. Quinten Hermans, Fisher Black, McNulty y Rafael Maica eran quinto, sexto, séptimo y octavo a 14 segundos y Honoré y Alberto Betiol cerraban el top 10 a 18. Timo Kielik pasaba los dos sprints intermedios en primer lugar, pero seguía siendo Stolz el líder de la clasificación de las metas volantes. En los puntos, Ben Turner pasaba a ocupar el primer lugar porque sí que se contaban los puntos en meta de esta etapa. Y en la clasificación por equipos se seguía manteniendo el UAE. Timo Kielik pasaba también a liderar la clasificación de la montaña después de pasar tres veces las ascensiones en primer lugar, cuatro con la ascensión esta de Rezka, que no la había visto. Y en la clasificación por equipos seguía el UAE. Luego estaba la etapa de entre Rifnik y Siesin, que era llana a pesar de esos dos ascensos que había en el trayecto. Final al sprint, Paul Mañer se llevó la victoria por delante de Ben Turner, que hizo segundo, y TTT, que aquí sí que se metió bien en el sprint y fue tercero. Lo que no sé muy bien es qué pasó con los Visma este día. Porque Brennan sí que iba en el grupo, pero no se metió en el sprint. Olaf Koig llegó justo cortado, no sé, un poco extraño lo que pasó con ellos. En la fuga de nuevo, pues Filip Maciejczuk, Bernas y Pomorski, tres polacos en la fuga en este día. La general se mantenía igual, excepto que Finn Fisher Black y Quinten Hermans cambiaban de puesto, pero por puestómetro, no había diferencias de tiempo. En los puntos, Ben Turner que aumentaba la ventaja con Jan Christen y se ponía más primero todavía. Pomorski pasaba el primer sprint y Timo Kielik los otros dos, pero Patrick Stott seguía liderando la clasificación de las metas volantes y Kielik seguía como líder de la clasificación de la montaña, aunque Philip Maciejczuk asomaba ella en el tercer puesto. Y en la clasificación por equipos el UAE que seguía liderando con 14 segunditos de ventaja sobre el Bahrein. Luego, quinta etapa entre Katowice y Zakopane. Como vemos, ligero ascenso durante toda la etapa. Se acababa bastante más alto de donde empezaba. Se empezaba a 300 metros, acababa en 900. Dos ascensiones de primera. Una ascensión de 4,1 kilómetros al 5,4% en la parte final, que no estaba contada como puerto. Después de contar en el primer día una rampita de 1 kilómetro al 1%, la verdad es que esta carrera tiene cosas bastante extrañas y esta es una de ellas. Y final en ligero ascenso, como se ve aquí en el perfil. Se llegó al sprint, victoria para Matthew Brennan. De nuevo Ben Turner fue segundo detrás de él. La verdad es que el sprint de Matthew Brennan aquí es algo espectacular. A ver si lo puedo encontrar, porque de verdad que la imagen es digna de ver. Creo que tiene que estar por aquí en mi Twitter. A ver. Aquí está
Aquí, fijaros en Brennan, que en esta imagen ni sale en toda esta parte, ni se le ve. Aparece ahora por aquí, por la parte derecha. Y fijaos la remontada que hace, ahí se le ve aparecer por la parte izquierda. ¿Veis cómo adelanta a todo el mundo? ¿A qué velocidad pasa? Estaba Kwiatkowski tirando del grupo. Ahí Turner intenta salir a su rueda, pero pasa con muchísima más velocidad. Y fijaos el hueco que abre. Aunque luego aquí al final del todo le falta un poquito de fuelle ya y Turner está cerca de llegar a su rueda, pero auténtica barbaridad el sprint y podían prácticamente haber cortado tiempo ahí con Andrea Baioli, que fue el tercero de la etapa. Andrea Racañi del Sudal fue el cuarto, pero vamos. Tiberi incluso se metió ahí, fue sexto. No hubo corte de tiempo, llegaron 38 todos juntos. Por lo tanto, la Peira seguía líder con Langelotti, Christen, Tiberi, Finn Fisher Black, Hermans, McNulty, Maika. Bettiol adelantado un puesto por el abandono de Max Poole, era. No sé, hubo de nuevo bastantes abandonos. En los puntos, Ben Turner aquí sí que ya ampliaba mucho el liderato, se ponía con 25 puntos sobre Jan Christen, prácticamente sentenciando la clasificación de los puntos. La montaña seguía dominando la Timo Kielik. Los sprints era Plotwright el que pasaba 3 de ellos por delante, pero Patrick Stott seguía liderando la clasificación de las metas volantes. Y luego la clasificación por equipos, el UAE seguía con esos 14 segundos de ventaja para el Bahrein, sobre el Bahrein. Y luego llegaba la que quizás era la etapa reina del Tour de Polonia, en Bukowina, con estos 2.800 metros de desnivel vertical, que son menos metros de desnivel que las anteriores, pero con ese circuito, con las dos ascensiones y ese final en alto, justo con las dos ascensiones encadenadas, hacía que fuese la etapa donde más diferencias se podían hacer. Y la victoria fue para Víctor Langelotti, con un ataque en el último kilómetro de la ascensión. La verdad es que fue espectacular el ataque. Brandon McNulty estaba acariciando ya la victoria, pero apareció Langelotti como un misil desde atrás para arrebatarle la victoria. Pello Bilbao fue tercero y luego ya llegó el grupito donde venían, eran hasta 15 corredores en total. Y llegó el grupito a 8 segundos. En la general, Víctor Langelotti se colocaba como líder. Recuerdo haber visto a los comentaristas estaban comentando ya que McNulty iba a ser líder, iba a abrir hueco, pero al final apareció Langelotti ahí como un misil y al final fue Langelotti el líder y el que abrió un poquito de hueco en la general. 7 segundos sobre Brandon McNulty, 20 sobre Tiberi tercero, 21 sobre Jan Christen cuarto. Pello Bilbao se colocaba quinto a 24 segundos con el mismo tiempo que Rafael Maika. La clasificación de los puntos, Ben Turner seguía liderando, como decíamos. Patrick Stott seguía liderando la de las metas volantes. La montaña seguía siendo para Timo Kielik con muchísima ventaja, que además cogían este día varios de los pasos, sumando 30 puntos, con lo cual ya la sentenciaba del todo. Y en la clasificación por equipos también el UAE sentenciaba, metiéndole ya 2 minutos al segundo, que era el Israel Premier Tech. Y así... Uy, llegaba la última etapa contra el reloj en Bieliska. Prácticamente llana, aquí parece que tiene mucho desnivel, pero es 1,3 km al 5,8 y luego ya prácticamente todo llano o descenso. De aquí la victoria fue para Brandon McNulty con 14 minutos 31 segundos a 51,6 de media, muchísima velocidad. Lorenzo Milesi de Movistar fue segundo y Mateo Sobrero de Red Bull Bora tercero a 12 y 15 segundos. La clasificación general, Brandon McNulty se ponía líder, Tiberi se colaba como segundo clasificado, Mateo Sobrero con la gran contrarreloj que había hecho haciendo tercero se metía en el podium. Jan Christen se tenía que conformar con el cuarto puesto por solo 2 segunditos y por ese mismo tiempo precisamente Víctor Langelotti caía hasta el quinto puesto de la clasificación general. Era muy difícil que el Angelotti pudiese mantener aquí una ventaja y así se vio reflejado finalmente, no pudo mantenerlo. Alberto Bettiol fue sexto, Marco Frigo séptimo, Rafael Maika caía hasta el octavo puesto, Pello Bilbao al noveno y Filippo Ozzana se colocaba como décimo en la general. Los puntos, como decíamos, Ben Turner se llevaba la clasificación, en las metas volantes era Patrick Stott el que se la llevaba,
La montaña, como decíamos, para Timo Kielik y la clasificación por equipos para el UAE, que además aumentaba su ventaja en este día. Y luego las carreras Pro Team, o sea, 2.pro, digamos. Tuvimos la Arctic Race of Norway, que empezó con una etapa al sprint, donde se llevó la victoria Corbin Strong con doblete del Israel, porque segundo fue Riley Sihan. Se ponía Strong de líder con Sihan segundo, Duernes y Convoz, que habían cogido puntos o sea, tiempo en los sprints intermedios, se colocaban tercero y cuarto con el mismo tiempo. Rasmus Tiller quinto a 6 segundos. Abraham Stockman sexto a 9 y luego ya el resto de corredores todos a 10 segundos. La segunda etapa la venció al sprint Alexander Kristoff, era máximo favorito, había ascensiones en la parte inicial y luego una zona de camino de tierra y el 1X Mobility lo hizo muy bien para llevar a Kristoff a la victoria. Hubo bastantes ataques en la parte final y tal, pero no pudieron romper el grupo y la victoria fue para Kristoff. En la general, Corbin Strong se mantenía de líder con el mismo tiempo que Kristoff. Riley Sihan, Duernes y ahora Baxas y también Kobot se colocaban a 4 segundos. Josh Barnett del Burgos Burpede se colocaba séptimo a 5 segundos, igual que Erin Bagas del Cup Resol. Feldman también del Cup Resol era noveno y Rasmus Tiller décimo a 6 segundos los dos. Tercera etapa con el final en alto de Malself. La etapa reina, digamos, era más o menos llano todo el perfil, quitando un par de ascensiones que había. Una nada más empezar la etapa y otra a los 70 kilómetros. Y luego esa ascensión en la parte final, como veis, empezaba al norte-norte de Noruega y se bajaba luego hasta ya la parte más central. La victoria fue para Tom Pidcock, que pudo batir a Corbin Strong en el sprint final. Corbin Strong, que aguantó muy muy bien en el grupo. Scaroni fue tercero a 12 segundos, porque Strong y Pidcock prácticamente fueron un sprint que se hicieron del último medio kilómetro en los que abrieron ese hueco. Champusan llegaba a 16, Vermaerke a 17, Tiota a 19 y Engelhard a 21. Corbin Strong se colocaba más líder de la general, ahora solo seguido por Tom Pidcock a 6 segundos y Scaroni a 23. A partir de ahí, Riley Sihan a más de medio minuto ya cuarto clasificado. Y llegaba así la cuarta etapa, la final en Tromsø, con un circuito bastante pestoso, mucho sub y baja, mucho curveo, todo el tiempo en el circuito dentro de Tromsø, como vemos ahí sin hacer realmente mucho recorrido. Y la victoria fue para Fredrik Duerners en el sprint, por delante de nuevo de Corbin Strong, que llegaba segundo. Llegaban 30 corredores en el grupo cabecero. Y Duerners se llevaba la victoria, como decíamos, con Ballerini de nuevo tercero, el Astana pescando muchísimos puntos aquí en Noruega. Y la victoria final era para Corbin Strong, segundo Pidcock y tercero Christian Scaroni. Y luego lo que para mí ha sido la vuelta más importante de la semana, una carrera que ha tenido mucho nivel, corredores muy muy buenos. Primera etapa de esta vuelta a Burgos entre Olmillos de Sasamón y el Castillo de Burgos, que variaba bastante el recorrido con lo de otros años, aunque volvía al tradicional final del Castillo. Eliminaban ese sprint que se hacía últimamente en Burgos, en meta, en Reyes Católicos. Se iniciaba en Olmillos de Salsamón, se iba hacia el norte, pasando por el puerto de Humada, se llegaba hasta Sargentes de la Lora y luego se acababa bajando hasta la zona de Manzanedo y Valdenoceda, donde iniciaba la Mazorra, que son 7 kilómetros al 5,2%, primer puerto de primera categoría. Luego se llaneaba todo el páramo de Masa, que es una zona yendo hacia el sur donde podía afectar bastante el viento y provocarse abanicos. Y luego una zona repechera en la parte final, con el Alto del Aguilón y otra ascensión que se hacía antes que no era puntuable. Y en la parte final con esas subidas que hay justo al llegar a Burgos para acabar en el castillo, que son 900 metros al 4,8
al 4,8%. La victoria fue para Roger Adrià en esa ascensión. La verdad es que se reguló muy bien en la ascensión, salió con... Fue él el que puso un ritmo muy muy duro, que pudo seguir solo Jordan Labros. Cuando quedaban unos 400 metros, Jordan Labros le adelantó pareciendo que se iba a llevar la victoria, pero Rulladria se había guardado ahí un último empujón para batirle en el sprint final y llevarse la victoria. Afonso Lalio, Leo Visio y Damiano Caruso entraban a 4 segundos, Fabio Kristen a 7, junto con Lucas Ericsson, Egan Bernal y Archie Ryan. Y luego el resto de corredores a 11 segundos, donde entraba Isaac del Toro, pero donde no podía entrar, que entraba aquí, como vemos, en el puesto 49, pero no podía entrar Giulio Ciccone, que tuvo un problema con el cambio, no podía cambiar y en la ascensión le... Vamos, que tuvo un problema con el cambio porque se fueron al suelo. Se fue al suelo Isaac del Toro cuando iba más o menos en tercera o cuarta posición, podía pelear por la victoria. Y por detrás venía Giulio Ciccone y cuando se cayó Isaac del Toro, se cayó con los brazos estirados, fue a encogerlos para provocar el menor daño posible en la caída y según encogía los brazos, enganchaba la rueda de Giulio Ciccone y le tiraba al suelo. Así que Giulio Ciccone luego tuvo un problema con el cambio a partir de la caída y perdió ese minuto 27 que prácticamente le eliminaba para la general porque es una carrera que aunque tenía recorrido para hacer diferencia, recortarle un minuto 27 a todos los corredores que venían por delante era algo muy, muy complicado. En la fuga estuvieron Joan Gamundi, Asier Pablo González, Javier Ibáñez, Dries de Bont y Carlos García Pierna. Al empezar el ascenso vamos, entre Manzanedo y Valdenoceda se pelearon en la fuga y se marcharon por delante Dries de Bont y Carlos García Pierna y luego fueron alcanzados en la parte final sin mayor problema. La general se quedaba con Rulladria como líder, Jordan Labros segundo a 4 segundos, Afonso Lalio tercero a 10. Y como cosa del día, Javier Romo de Movistar cogió un segundito de bonificación en el último sprint intermedio, donde ya solo estaban por delante Carlos García Pierna y Dries de Bont, y entonces cogía ese segundito de bonificación Javier Romo para intentar pelear por la clasificación general. En los puntos, evidentemente, Rulladria se colocaba como líder. Como decíamos, Carlos García Pierna pasaba en primer lugar el sprint, seguido por De Bont y Javi Romo, que cogía ese segundito desde el pelotón. La montaña, Carlos García Pierna pasaba en tercer lugar en el Alto de la Humada, pero pasaba primero la Mazorra y primero el Aguilón, cogiendo 24 puntos que le colocaban como líder de la montaña con 10 puntos de ventaja sobre Javier Ibáñez y Dries de Bont, que eran segundo y tercero. La clasificación de mejor joven, Jordan Labros, que había sido segundo en la etapa, se colocaba como líder. Y en la clasificación por equipos, el de Cadona G2R, que haciendo primero o sea, segundo y cuarto, pues se colocaba como primer equipo en la clasificación. Llegaba así la segunda etapa entre Cilleruelo de abajo y Buniel. Una etapa aunque parece que hay buenas cotas ahí en el perfil, es bastante llana. De nuevo el viento podía tomar parte en caso de que se levantase fuerte. Aquí en la zona donde veis al iniciar Villaflora, el páramo que tienen ahí es bastante llano y bastante descubierto y es una zona que puede hacer que haya abanicos y pasaba lo mismo con la zona de Pedrosa del Páramo, toda esa zona también había peligro de que hubiese abanicos, pero ya no sopló nada el viento y por tanto al final fue una etapa que llegó de nuevo al sprint, aunque aquí un sprint más normal, un sprint más llano que se llevó Matteo Moschetti por una cubierta prácticamente sobre Matteo Malucelli del XDS Astana. Tercero fue Juan Sebastián Molano y cuarto Erlen Blikra. En la fuga del día estuvo Chomin Juaristi, estuvo Andero Kamika, estuvo Pau Llaneras e Iker Mintegui. Estuvieron trabajando muy fuerte los Q36.5 para retener a la fuga a distancia alcanzable y luego para darles caza.
Lo dijo el propio Xavier Miquel Azparren en una entrevista que le hicieron después, que cuando supo que estaban Okamika y Juaristi en la fuga, dijo, bueno, vamos a ponernos a tirar fuerte porque como les dejemos a estos un poquito de más, se nos van a echar encima y se van a llevar la etapa, no va a haber manera de cogerlos. Trabajó muy bien el Q36.5 y pudieron coger al final a los fugados. Okamika fue el último en ser alcanzado a solamente 8 kilómetros de meta, o sea que estuvo bastante cerquita de llegar la fuga y al final Moschetti se llevó la victoria. La clasificación general se mantenía igual, con Rulladria, Jordan Labros y Afonso Eulalio. Había cambios en las posiciones, pero básicamente por puestómetro. Rulladria lideraba los puntos, por lo mismo que decíamos antes en Polonia, por estar colocado primero en la general. Moschetti le igualaba a puntos. Aquí pasaba la fuga por el sprint intermedio, así que nadie cogía bonificaciones. La montaña, Carlos García Pierna se mantenía como líder porque no había ningún puerto en este día. Y en la clasificación de los jóvenes seguía el Labros como líder, así como el de Caldón seguía liderando la clasificación por equipos. Llegaba ahora quizá la etapa más bonita, más interesante de la Vuelta a Burgos, entre el monasterio de San Pedro de Cardeña y Valpuesta, con 184 kilómetros. Se salía desde el monasterio de San Pedro de Cardeña, que está al lado de Burgos, se dirigía todo dirección hacia el norte. Después del sprint en San Llorente se bajaba a la zona del País Vasco, donde se pasaba el puerto de Oceca, el Alto de las Campas y donde se hacía el ascenso al puerto de Orduña, que justo hace frontera entre el País Vasco y Burgos, con esos 8,1 kilómetros al 7,4%, un puerto realmente duro, de primera categoría. Es un puerto que es un primera categoría incluso en una gran vuelta. Y luego muy bien planteado porque tiene un ligero descenso el puerto, pero luego se llega a la zona de la meseta. Ya había ahí 18 kilómetros llanos, más o menos, hasta llegar a Valpuesta, donde estaba colocada la línea de meta. Se hizo también una fuga, como todos los días atrás. Estuvo Gorka Sorarrain, Dani Cavia, Mario Silva, Hugo Aznar e Iker Mintegui. De hecho, Dani Cavia llegó más tarde a esa fuga, pero en el puerto de Orduña, ya con la velocidad de los corredores de la general, se le dio caza a la fuga y no pudieron hacer nada, ni siquiera coger esos puntos de montaña, lo cual a Carlos García Pierna le dio un poquito de aire en esa clasificación de la montaña. Se marcharon por delante Leo Bisciò, Ciccone, Pellichari, Del Toro y Fortunato. Realmente se marcharon Leo Bisciò, Ciccone, Pellichari y Fortunato en la ascensión. Del Toro se quedó un poquito por detrás porque hizo una ascensión muy extraña, la verdad. Se quedó por detrás, bastante retrasado. Parece que pasó un momento de crisis. Y luego desde atrás hizo una remontada espectacular para llegar prácticamente al primer grupo. Y luego, aprovechando el rebufo de las motos que llevaba ese primer grupo y yendo muy rápido, consiguió alcanzar al grupo. Y luego en la zona de Valpuesto había un ligero ascenso. Ahí se estaban mirando Chicone, Pelichari, Del Toro. Estaba Fortunato también por ahí que quería moverse y tal. Y Leo Biscio se dio cuenta de esa vigilancia y de que a él no le iban a vigilar tanto. Y hizo un ataque espectacular para llevarse la victoria con 9 segundos de ventaja sobre Giulio Ciccone, que era segundo, que fue al que todos miraron para cerrar el hueco, pero él no quiso cerrarlo porque sabía que todos le iban a mirar a él, porque él estaba descolgado de la general y lo único que le interesaba era la etapa. Pelichari fue tercero, Del Toro cuarto y Lorenzo Fortunato quinto. Después llegó un grupo con Giovanni Aliotti, Johannes Kulset, Urco Berrade y Andrew August a 23 segundos, que hicieron muy buena ascensión también. Y Fabio Christen cerró el top 10 a 39. También hicieron muy buena ascensión Mario Aparicio y Antonio Pedrero, que llegaron en el grupo detrás. Todos los corredores que están entre 23 y 40 segundos iban todos juntos al coronar, pero luego los movimientos que se produjeron en esa zona llana se dividieron.
Y Peter Oxenberg llegaba también con ellos a esa zona, pero se acabó vaciando en el llano para su compañero Andrew August. La verdad es que muy buena ascensión la de Oxenberg a Orduña también en el tercer día que corría con el Ineos Grenadiers. Rulladria perdía 1 minuto 53, con lo cual perdía ya toda opción de pelear por la clasificación general. Clasificación general que se quedaba con Leo Visio de líder, Giulio Pellicciari segundo a 22 segundos, Isaac del Toro tercero a 26 y Lorenzo Fortunato cuarto también a 26. Coulsetter era quinto a 40 segundos con el mismo tiempo que Aleotti, Berradri y Andrew August. Fabio Kristen era noveno a 52 y Egan Bernal décimo a 53. Parra, Pedrero y Aparicio aparecían ahí decimotercero, decimocuarto y decimoquinto. Y Giulio Ciccone aparecía ya como decimosexto a un minuto 36. Se quedaba toda la carrera bastante bonita para la etapa de las lagunas de Neila con 15 corredores en menos de un minuto. Y Giulio Ciccone, que parecía el corredor más fuerte, a minuto y medio. Y llegaba así la cuarta etapa entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, con este perfil con bastante sube y baja durante todo el recorrido, 2.342 metros de desnivel vertical, con solo dos ascensiones de tercera categoría, que eran el Alto del Collado de Bilbiestre y el Alto del Cargadero. Pero como decíamos, un terreno con mucho desnivel y donde se marchó la fuga por delante, y a pesar de los esfuerzos del pelotón no se le pudo dar caza. La fuga tiró muy muy fuerte y acabaron siendo los que pelearon por la victoria, que se llevó Damiano Caruso con 1 minuto 26 de ventaja. Hizo un ataque en la primera parte del Alto del Cargadero, que como vemos tiene una ascensión, una ligera bajada y luego otra ascensión. Pues justo al final de esa primera parte, un poquito antes, lanzó el ataque Damiano Caruso, se marchó en solitario y ya no le pudo seguir nadie, abriendo, pues eso, como decíamos, 1 minuto y medio sobre Rui Costa, que fue segundo, Rui Oliveira tercero, Larry Warbas cuarto, Ben Suijov quinto, y luego Javi Romo, que no pudo seguir a sus compañeros de fuga, fue sexto a 1.56. Como vemos, una fuga de muchísimo nivel, se peleó mucho, no pudieron entrar ninguno de los equipos continentales que hubiesen tenido de los continentales españoles que hubiesen tenido una buena opción de victoria, pero no hubo manera de entrar ahí. Héctor Álvarez ganó el sprint del grupo, Mika Heiming fue octavo y David González del Q36.5 noveno. Anthony Hubi cerraba el top 10, el corredor del Sudal Quick Step. La general se mantenía todo igual. Mario Aparicio adelantaba a Antonio Pedrero ahí en el puesto decimocuarto, decimoquinto, pero como decíamos, por puestómetro, así que tampoco nada importante. Leo Visio seguía liderando la clasificación de los puntos. Carlos García Pierna seguía liderando la montaña con Gorka Sorrarain en segundo lugar, pero bastante lejos. Y Leo Visio tercero, después de haber pasado primero el puerto. Era quizá la mayor amenaza, Leo Visio o Giulio Ciccone, porque si ganaban la última etapa y Carlos García Pierna no conseguía puntuar, perdía el maillot de la montaña con ese final en Neila. Leo Visio seguía siendo el líder de los jóvenes con 22 segundos sobre Pellicciari y 26 sobre Del Toro, y la clasificación por equipos, el Red Bull Bora con 2 minutos y medio de ventaja sobre el Ineos. Y llegaba así la última etapa entre Quintana del Pidio y las lagunas de Neila, con ese doble paso que se hizo ya el año pasado, pero que no fue cierre de carrera, y se volvió a hacer este año con ese ascenso a Rozavientos, que son 3,3 kilómetros al 9,7%, la bajada hasta Quintanar, por, digamos, el perfil de las lagunas más suave, con menos porcentaje, y luego ya el ascenso desde Quintanar a las lagunas de Neila, que todo va hacia arriba, pero solo cuenta como puerto esos 6,4 kilómetros últimos al 9,7%. Aquí hubo una fuga donde estuvo Chomin Juaristi, estuvo Carlos García Pierna, estuvo Matis Patience, Nico Dens y Samuel Zocarato. Consiguieron pasar los dos puertos de tercera por delante, donde Carlos García Pierna consiguió los puntos. Y el Alto de Rozavientos consiguieron pasarlo por delante Carlos García Pierna y Chomin Juaristi, pasando en primer lugar Carlos García Pierna, con lo cual sentenciaba esa clasificación de la montaña. Ya en
en Rozaviento se produjeron los primeros movimientos de los favoritos, Alfonso Eulalio lanzó un ataque con el que acabó alcanzando en el descenso a Juaristi y a García Pierna. También estuvo en ese grupo Jimmy Paschen, su compañero. Pero luego en el llano que hay entre Quintanar y Las Lagunas, en ese ligero ascenso, fueron alcanzados primero Chomin Juaristi, luego Carlos García Pierna y luego Afonso Eulalio. Y ya fue una pelea entre los favoritos en el ascenso a Las Lagunas de Neila, donde Isaac del Toro era el que se movió buscando quedarse en solitario. Julio Chicone le siguió la rueda, no pasándole a ningún relevo. Él tenía el objetivo claro. Isaac del Toro se iba a gastar en el ascenso para llevarse esa clasificación general. Y Chicone podía aprovechar la parte final para con ese desgaste que estaba cogiendo del Toro llevarse la victoria. Y así lo hizo. A 900 metros de meta lanzó el ataque que le llevó hasta la victoria con esos 10 segundos de ventaja sobre Isaac del Toro. Fortunato fue tercero a 27 segundos, Thorstein Traen cuarto a 34, Howson quinto, que de nuevo Howson vuelve a funcionar muy bien en Burgos, quinto a 36 segundos, con Egan Bernal sexto con el mismo tiempo. Giulio Pellicciari, que se quedó ya en las primeras rampas del segundo ascenso, al final acabó siendo séptimo a 38 segundos, con Aleotti octavo a 53. Diego Pescador, que fue el mejor Movistar Team, fue noveno a 55 segundos. Johannes Kulset era décimo con el mismo tiempo, y Leo Bichot, que era el líder hasta este día, llegaba también un décimo, también con 55 segundos. Mikel Landa fue el mejor español, llegando décimo cuarto. Antonio Pedrero fue decimosexto, Mario Aparicio decimoséptimo, y ahí llegaba también Jefferson Cepeda decimoctavo. Luego los Ken Pharma, Berrade y Parra, que llegaban decimonoveno y vigésimo. Y Sergio Chumil, que llegaba vigésimo primero a ya a dos minutos. Por lo tanto, buena actuación tanto de Kerr Pharma como de Burgos Burpelet BH en la carrera de casa. John Aguirre fue vigésimo tercero, también dando ahí un poquito de nivel al Euskaltel. Y la general, que quedaba con Isaac del Toro como ganador, como decíamos. Lorenzo Fortunato segundo a 19 segundos. Leo Bichio conseguía mantener el puesto de podium a 25 segundos. Pellicciari caía hasta el cuarto puesto a 30 segundos. Chicone ascendía hasta el quinto puesto final a solo 56 segundos de Isaac del Toro. Egan Bernal era sexto a 59. Traen séptimo a 1.01. Aleotti octavo a 1.03. Kulset noveno a 1.05. Y luego Urco Berrade, Antonio Pedrero, Mario Aparicio y José Félix Parra. Los cuatro españoles hay décimo, undécimo, duodécimo y décimo tercero, entre 2.04 y 2.23, que llegaron todos ellos. Mikel Landa, en su primera carrera después de partirse la vértebra, hacía un 18º puesto en la general final, lo cual no estaba nada mal. Nos quedamos con eso, que pudo hacer el top 20, y con ese ataque de lucimiento que hizo antes de Orduña, en el que se marchó en solitario. Giulio Ciccone se llevaba la clasificación de los puntos con esta victoria final. Cogía 25 puntos por los 5 que cogía Leo Bichot, y la adelantaba por solo un punto. Se colocaba con 45, ganador del maillot azul. No, verde, sí, es verde. El de los puntos aquí en Burgos también. La montaña se lleva a Carlos García Pierna, como decíamos, al haber pasado los tres puertos en primer lugar, porque Giulio Ciccone se llevó la victoria en Las Lagunas, y eso le daba 30 puntos en el puerto Os Category. Pero Carlos García Pierna, pasando los tres puertos anteriores en primer lugar, conseguía la renta suficiente para tener sentenciada la clasificación. Isaac del Toro era el mejor joven, evidentemente, seguido por Leo Bichio a 25 segundos y Pellicciari a 30. Y el Red Bull Bora ganaba la clasificación por equipos. La verdad es que ha sido una carrera bonita la Vuelta a Burgos. Se ha visto bien, ha estado bien emocionante con
con ese Chicone que era el más fuerte, pero que estaba por detrás con el tiempo de la caída. De nuevo esa pelea entre Isaac del Toro y Giulio Chicone, y un Giulio Chicone que vemos que apunta bastante fuerte para la Vuelta a España después de no haber podido pelear el Giro por esa caída que sufrió. Ha vuelto, ha ganado la Clásica San Sebastián, se ha llevado una etapa aquí en Burgos con un segundo puesto, se lleva el maillot de los puntos y no se lleva la general por la caída que tuvo. Así que la verdad es que apunta bastante bien. En cuanto a los equipos españoles, el Burgos conseguía un duodécimo y dos top 40, lo que hacía que consiguiese 31 puntitos. A Chumil ya se le vio bastante mejor en la subida de las lagunas. En Orduña se le vio un poquito más flojito. Supongo que estará intentando coger el estado de forma para la vuelta. Mario Aparicio parece que ha ganado todas las papeletas para estar en la vuelta. El corredor arandino, la verdad es que ha hecho una vuelta a Burgos muy buena, con sobre todo esa ascensión a las lagunas de Neila, que fue de menos a más. La verdad es que lo hizo muy bien. Estuve con su padre en la ascensión y la verdad que un hombre muy majo. Ahí estuvimos hablando un poco de ello. Y a ver si puede ir a la Vuelta a España y hacer una buena actuación. Entiendo que no peleará la general, sino que buscará más meterse en fugas para buscar etapas. Hay que decir que el José Manuel Díaz Gallego, que estaba bien colocado en la general, se rompió la clavícula en el descenso de Rozavientos el último día y por eso el Burgos no pudo sacar todavía mejor resultado. Y veremos si puede estar en la vuelta Díaz Gallego, porque es el escalador quizás para hacer clasificaciones generales el más regular que tiene el Burgos. Y eso le daría quizá más libertad a Mario Aparicio, Fagúndez o Chumil para pelear por etapas en la vuelta para irse a la fuga. El Caja Rural, Berwick, consiguió 5 puntitos haciendo el 30º. Afner González es al que yo vi muy flojo en esta carrera. La verdad, siempre iba en cola de grupo. Pero supongo que estará intentando también coger forma para la Vuelta a España. Kerr Pharma, muy buena actuación de Urco Berrade haciendo ese 10º puesto. Van a tener un calendario alternativo ya que no corren la vuelta y Urco Berrade estará cogiendo ese pico de forma para, para hacer buenas cosas durante ese calendario alternativo y reivindicar que quizá Kerr Pharma debería haber estado ahí en la vuelta. José Félix Parra, 13º, conseguía otros 20 puntitos también para el Kerr Pharma. Iván Cobo, justo cerrando el top 40, conseguía 3 puntos más para el equipo. Y Euskaltel Euskadi, como decíamos, John Aguirre sí que le dio presencia en ese último día haciendo el 23º, pero estaba lejos ya en la clasificación general, así que no pudo pasar no pudo entrar en ese top 40 que hacía falta para conseguir puntos UCI. Sirco lo consiguió Chomin Juaristi, que fue 27º, además de estar muy batallador durante toda la carrera, 2 días en fuga y otros 2 días intentándolo bastante, aunque no pudo entrar. Y esos 5 puntitos de la UCI. Como decimos, Kerr Pharma muy bien, Burgos Burpelet BH muy bien, porque además de llevarse esos puntos de la UCI, se llevó la visibilidad con Carlos García Pierna cogiendo la montaña. Y luego más flojos Euskaltel y Caja Rural. Caja Rural más centrado ya en la Vuelta a España. Y Euskaltel Euskadi, que seguimos viéndole con problemas este año, a ver si pueden dar ese pasito adelante para poder mejorar como equipo. Y ahora que seguimos en esta época pre-Vuelta a España, hay World Tour, ¿no? ¿Qué tenemos durante esta semana? Es una época de más vueltas por etapas. Tenemos la Vuelta a Portugal, el Tour de Dinamarca, el Tour de la República Checa y luego 3 carreras de un día que tenemos el domingo. La Vuelta a Portugal la tenemos en marcha. Ha sido hoy la etapa entre Lamego y Viseu. Mañana es el día de descanso. O sea que mañana no hay ninguna carrera de la UCI, yo creo. Bueno, sí, porque empieza Dinamarca, claro. La etapa de hoy se la ha llevado Brady Gilmore en un sprint con Santiago Mesa segundo y Juri Leitao tercero.
La general, Artemnik se coloca como, vamos, es el líder con 8 segundos de ventaja sobre Munton y 12 sobre Jesús David Peña. Byron Munton, que ganó la etapa de ayer. En los puntos, Yuri Leitao se ha colocado en primera posición para el Caja Rural. Aquí sí que estamos viendo una mejor actuación del Caja Rural. Julen Arriola Bengoa está 18º en la general. Hugo Núñez lidera la montaña. Lucas López del Radio Popular Paredes Boavista es el mejor joven y el Anicolor Team 21 es el mejor equipo. ¿Qué queda para estos días? Pues después de mañana que tenemos el día de descanso, nos queda al final en Guarda con salida en Águeda, 3.676 metros de desnivel y con mucha ascensión hay en la parte final, con Prados que son 6,1 kilómetros al 6,2, Videmonte que son 3,7 al 6,4, luego una subida no puntuada que son 1,9 al 7,1, luego Guarda que son 6,4 al 4,4 y luego la ascensión final de nuevo en Guarda que son 3,1 al 6,2. Y todo esto que se hace en los últimos 50 kilómetros, así que la etapa de pasado mañana es bastante interesante y bastante dura y puede hacer diferencias en esa parte final. La del jueves, entre Sabugal y Torre, 3.381 metros de desnivel vertical y esto sí acumulado todo en prácticamente la parte final, donde está la ascensión a Torre en Covilla con 23 kilómetros al 6,3%, que realmente son 15,3 kilómetros al 7 y luego unos otros 6 kilómetros finales al 7%, pero que tiene un pequeño descenso ahí de un kilómetro, kilómetro y medio que hace que baje la media del puerto un poco, pero un auténtico coloso que es el que decidirá seguramente la clasificación general de la carrera. Octava etapa entre Ferreira 12 y Santarém. Una etapa al sprint, pero un sprint que es en ascensión con 1 kilómetro al 6%. Por lo tanto, sprinters puros aquí no pueden pelear, pero hombres como Leitao, como Peña, que es rápido, como el propio Corbin Strong, pueden estar ahí con bastantes opciones para llevarse la victoria. Y luego nos queda la novena etapa el sábado con el final en Montejuto, que son 5 kilómetros al 8,3, puerto de primera categoría. Y luego la contrarreloj de Lisboa final con esos 17 kilómetros totalmente llanos que decidirán quién será finalmente el ganador de la carrera. Tenemos la Dagmar Rund, el Tour de Dinamarca, que empieza mañana. Ay, esta etapa, como vemos, media montañita, pero realmente Dinamarca, etapas para el sprint. Son 700 metros al 7,4%, que se sube 3 veces. Sí que es verdad que hay se puede hacer un grupo o marcharse alguien por delante, quizás evitar el sprint. Son 178 kilómetros de etapa. El último ascenso es a 23 de meta. Por lo tanto, un equipo bien organizado puede hacer más lentas las subidas y más rápido la parte intermedia para dar caza a quien se pueda marchar. En teoría, debería poder ser un sprint. Segunda etapa absolutamente llana, tampoco tiene mucho más. Tercera etapa contrarreloj, también absolutamente llana, de 14 kilómetros. Cuarta etapa, esta sí que es la que puede ser la etapa reina y la que puede hacer más diferencias. La línea de meta está en un ascenso de 800 metros al 6%. Y luego hay otro ascenso de 600 metros al 5,1% justo antes. Ese es lo que hay. Si algún corredor se puede ir o se puede romper de alguna manera la carrera, son 4 pasos lo que se hace, entonces quizás haya alguna diferencia, pero supongo que lo decidirá más la contrarreloj
que esta etapa, la general. Y luego la quinta etapa entre Hobro y Silkeborg, que de nuevo tiene un circuito en la parte final, con 1 kilómetro al 5,1, que es donde acaba la carrera. Por lo tanto, yo lo que más veo es que puede ser un sprinter que sprinte bien hacia arriba, más que un Mats Pedersen. Puede ser el ganador, perfectamente, sí. Visto aquí Mats Pedersen, un Eskil Moss, que también es rápido hacia arriba. Philipsen creo que al ser los sprints hacia arriba tendrá alguna dificultad más. Fabio Jakobsen, a ver si puede pelear la etapa que es totalmente llana. Ya con eso tendríamos que dar las gracias. Magnus Kort es un buen nombre para el 1X. El Euskaltel Euskadi va a estar aquí con Aitor Aguirre, Chomin Juaristi, Joaquim Murgui Alday, Luis Shatton, Axel y Dani Van Der Tuk y Unai Zubeldia. A ver qué puede hacer Chomin Juaristi. Viene en buena forma de Burgos. A ver si puede hacer una buena carrera. Por la selección de Dinamarca viene Fuslan con Foldager, Clemensen, Johansen. ¿Fulsan qué ha hecho esta temporada? Ah, corrió el Giro, es verdad. Y desde entonces no ha hecho más. O sea, igual es su última carrera, ¿eh? Igual es la última carrera de Fuslan. Y eso, bueno, el Euskaltel tiene un buen sitio para conseguir aquí puntitos. Una carrera que es... Entiendo que será 2.pro o 2.1. 2.pro. Y eso, favoritos, pues tenemos a Mats Pedersen. Yo le veo como bastante favorito. A ver qué puede hacer Tibor del Grosso también. Magnus Kort y Soren Werenskiöld, pero Lidl Trek, o sea, Mats Pedersen puede llegar al sprint en todas las etapas sin ningún tipo de problema. Jasper Philipsen casi seguro también. Pero luego es que encima además Mats Pedersen es muy buen contrarrelojista. De hecho, es el campeón de Dinamarca de contrarreloj, así que... Así que yo le veo con buenas opciones de llevarse encima la carrera de casa. O sea, todo apunta a que la pueda ganar Mats Pedersen. Ya la ganó hace 2 años. El año pasado la ganó Deli. Veremos. Mira, la ganó Evenepoel en 2021. Luego tenemos el Czech Tour, que esta es 2.1. Sí. Primera etapa entre Praga y Karlovy Vary. Etapa de media montañita, como vemos. 3 puertos de segunda categoría, pero acaba en... El último es de 1 kilómetro al 4,5, está lejos de meta. Yo creo que puede haber un sprint. Segunda etapa, aquí ya sí, alta montaña, 13,2 kilómetros al 5,4%. Sí que es cierto que es bastante monopuerto la etapa, pero con un final que puede hacer diferencias para que los escaladores estén delante. Tercera etapa con una ascensión en la parte inicial de 7,9 al 4,3, pero luego mucho llano. La lógica dice que acabará el sprint. Y otra cuarta etapa que acaba de nuevo en alto con doble ascenso al Pustevny, 6 kilómetros al 7,4%. Se corona la primera vez a 60 kilómetros de meta y luego en la parte final. Así que carrera para escaladores puros, los que pueden llevarse aquí la carrera. Viene el Bismarck con Thomas Gloag, con Keanu y De Brooks, que ya hemos dicho que está en muy buena forma. Tim Engrat, que es un joven que apunta bastante bien. Kerr Pharma viene con Azanza, Ibai Azanza, Unai Aznar, Íñigo Elosegui, Nil Jimeno, Jorge Gutiérrez, José Félix Parra y Unai Ramos. Pues un hombre como José Félix Parra puede hacerlo muy bien en esta carrera. Luego, Juan José López viene con el Novo Nordisk, Marc Abedo viene con el Luquio, donde está también Naum Zeray, que es un buen nombre para esta carrera. Y luego vienen equipos de desarrollo, así que tienen muy buena oportunidad aquí en Pharma de conseguir un buen bocado de puntos, ¿eh? Porque equipos de mayor nivel solo están el Sudal Quick Step y el Visma Lisa Bike, y del mismo nivel Solution Tech y Novo Nordisk. El Red Bull Bora no trae a nadie así que pueda ser muy
ni el Astana, no traen a nadie del primer equipo que pueda pelear la general bien, así que buena oportunidad la que tiene el Kerr Pharma aquí en esta carrera para puntuar bien. Y luego el domingo tenemos 3 clásicas de un día, tenemos el circuito franco-belga con colinas, con el paso de Ortlin, Noteberg y el Kruisberg. Kruisberg. Ya son conocidas de las clásicas de Flandes. En Tournai es el circuito. Aquí vemos el circuito que hay con Hortlin y el Kruisberg, que se pasa en 5 ocasiones. Luego se hace el Noteberg. Y el final, que es en el propio Kruisberg. La verdad es que típica carrera belga con un circuito complicado. Como siempre, aquí esto no llega a juntarse, aunque parezca que sí. Y el circuito es Noteberg, Ortlin y luego Kruisberg, si no me equivoco. No, al revés. Entonces se viene desde la izquierda, Kruisberg, Ortlin, y luego se va hacia la derecha donde está Noteberg y se vuelve por abajo. Aquí vemos Tournai, que está al lado de Roubaix. Claro, si es el circuito franco-belga, pues ahí en esa zona es. Luego tenemos la Polynormand. Bueno, he mirado la participación. Lo que pasa es que queda mucho para tener una participación clara de aquí del circuito franco-belga. Bueno, sí que hay. Mira, está Caden Groves en el Alpecin. Medjec. Alex Aramburu viene. John Barrenechea. Gonzalo Serrano. Natanael Tesfazion. Albert Torres. Pablo Castrillo. Matías Nosgar. David Chimolay. Gonzalo Serrano. Buen equipo el que trae el Movistar para hacer cositas. Tuna Ertz viene por el Loto. Joe Blackmore por el Israel. Viene Caja Rural también. Y el Kerr Pharma y Euskaltel. O sea, solo falta el Burgos aquí de los Continental Pro españoles. Como decíamos, luego tenemos la Polynormand, que es de categoría 1.1 en Francia, también con un circuito, con el code de Pigonier antes de entrar en el circuito, donde luego está San Martín de Landels, donde está la línea de meta, el ligero ascenso, y luego la Côte de Valais, que es 1,1 kilómetros al 4,1%. No tiene tampoco mucho más. Vuelven Euskaltel y Kerr Pharma también a estar aquí. Van a correr bastante sobre todo Kerr Pharma. Kerr Pharma 3 frentes el domingo. Con Dinamarca y estas 2 carreras. Y luego la Hamburg Classics, que esta sí que es World Tour. Con ese circuito también que se hace en 3 ocasiones. Bueno, es que son... Joder, qué carreras más complicadas. Porque Wasseber se asciende 5 veces. La primera vez se hace por un circuito, por una zona. Se entra al circuito y luego se sale y se vuelve a hacer eso otras 2 veces. Poco extraño. Pero se asciende el Wasseber en 5 ocasiones, el Tafelberg también, justo antes. Y luego final en llano en Hamburgo, 207 kilómetros. Tafelberg son 800 metros al 4,1 y Wasseber 700 metros al 9,1. Por lo tanto, yo creo que puede haber
un sprint. Está Caden Groves, está Arnaud de Mar, David de Ballerini, Vini Girmay, Jonathan Milan, Quentin Teutenberg, el Lidl Trek. Movistar Team pone el mismo equipo que para el franco-belga, siendo los dos el mismo día, no puede ser. Paul Mañer por parte del Sudal. Danny Van Poppel y Jordi Meus en el Red Bull Bora. Dicen que viene Isaac del Toro, tampoco entiendo mucho qué puede venir a hacer aquí. Arnaud Delis, Olaf Koich, Pascal Ackermann, Jonas Abramsen con Alexander Christoph. Participación de mucho nivel de los sprinters, yo creo que será casi seguro un sprint aquí en Hamburgo. Y no hay más durante esta semana. Luego la semana que viene, siguiente ya volveremos a tener un poquito más de nivel, sobre todo porque ya empieza la Vuelta a España el sábado 23. Empieza la Vuelta en Italia. Así que ya se nos acaba el tiempo de preparación esta semana, como decíamos. Es tiempo de concentraciones y tal, por eso no hay tanto nivel en las carreras. Y luego la semana que viene empieza el Renewi, que coincide con la vuelta los dos últimos días, pues la vuelta cada vez es antes. Y luego, como ya sabemos, tenemos las clásicas en Canadá y hay mucha carrera a la vez que la Vuelta a España, así que iremos viendo lo que hay esta semana, lo que nos queda de Portugal, Dinamarca, República Checa. Ah, mira, el circuito franco-belga es el viernes, no es el domingo, me he equivocado yo. Entonces sí que puede repetir equipo el Movistar, de hecho es fácil que lo haga. Luego Cyclassics de Hamburgo y la Poli-Normand. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por pasaros. El lunes que viene quiero hacer directo porque empieza la Vuelta a España, pero es un poquito más complicado porque estoy en el pueblo. Intentaré hacerlo de todas formas, aunque sea con el portátil y de mala manera. Y mañana o pasado, o los 2 días, abriré con el Asmara para dejar capítulo grabado para la semana que viene y la siguiente, porque la semana que viene no estoy, si hago solo haré el directo este del lunes. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por estar por aquí. Nos vemos mañana si queréis y si no nos vemos con más ciclismo, como decía, intentaré que el lunes y si no en 2 semanas.